tardes a todos y todas. A nombre del programa Puntos de Cultura del Departamento Ciudadanía Cultural, queremos darle una cordial bienvenida a la continuidad del ciclo de talleres que estamos haciendo en el contexto de las asesorías técnicas que estamos brindando para los puntos de cultura comunitaria a nivel nacional. Este es un taller muy lindo que vamos a presentar hoy día, que es de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, que lo hace nuestra colega coordinadora nacional, Francia Yamet. Ella va a hacer la presentación del enfoque de derechos humanos en la cultura comunitaria, como continuidad del trabajo anterior que hicimos de género y también de migración. Por lo tanto, vamos a contar con Francia. Ella es una mujer historiadora que tiene una amplia carrera y trayectoria en la institución, pero además afuera. Así que dejamos a Francia a continuación para que pueda hacer la presentación que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias, Francia. Hola, buenas tardes a todos, todas y todos. Gracias, Andrea, por la presentación. Como decía Andrea, mi nombre es Francia Jamet Pizarro por mi madre y soy la encargada de la Unidad de Cultura, Memoria y Derecho Humano que está y pertenece a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Departamento de Ciudadanía Cultural. Ahí compartimos departamento con puntos de cultura, que este departamento es el que favorece este ejercicio del derecho a la vida cultural, el que vamos a enmarcar. Bueno, agradezco al programa Puntos de Cultura por esta invitación a compartir, decirles que Puntos de Cultura Comunitaria, contarles que la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos está instalada desde el año 2015 en el ex Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas y las Artes y Patrimonio, ¿cierto? A partir de la ley que promulga el Ministerio. Y desde ese momento estamos aportando a la instalación el aporte o las contribuciones de las culturas y las artes a una política integral para sitios y espacios de memoria, para cumplir con las obligaciones que nos compete como Estado en las reparaciones simbólicas y colectivas establecidas en comisiones de verdad por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura civil y militar entre el año 1973 y 1990. En una primera parte les voy a presentar, exponer, presentar en qué consiste la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Nosotros tenemos dos roles institucionales, por eso ustedes van a ver, por un lado, tenemos una línea programática en la cual implementamos, digamos, líneas de trabajo con los sitios, con las agrupaciones de derechos humanos que gestionan sitios y espacios de memoria, que ahí vamos a ver. Y por otra parte, somos el punto focal del primero, segundo y probablemente también del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que es lo que coordina la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que valga decir que son institucionalidades que la Subsecretaría de Derechos Humanos junto al Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio son coetáneos, es decir, se institucionalizan, digamos, se promulgan leyes que lo institucionalizan y lo crean en el mismo periodo. Y vamos a hablar de esos dos focos de trabajo que tiene la unidad. Primero voy a empezar por el lado, digamos, de las contribuciones de la gestión cultural a los sitios y espacios de memoria, que es lo que hemos venido desarrollando, como les decía ya, hace 9 años, de 2015. Si me da la otra lámina. Todo programa público, para su definición, su diseño, y luego para su implementación, su ejecución, tiene que tener definido un problema público.
Nosotros, en la medida que íbamos instalando este programa, teníamos que definir también un programa público, porque nosotros nos encontramos en el Banco Integrado de Programas Públicos que lleva el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nuestro problema público que definimos, delimitamos en ese momento, fue la desvinculación entre las comunidades y los espacios de memoria gestionada por las agrupaciones de derechos humanos ligadas a los crímenes de lesa humanidad ocurrió en la dictadura militar chilena y que están consignados en los informes de verdad y justicia. Entonces, a todo problema público, ¿cierto? A todo el problema, es decir, cómo esta repartición, esta institucionalidad pública, en este caso, institucionalidad pública cultural, va a contribuir, cómo, con qué va a contribuir y qué va a contribuir. Entonces, parece que ahí se fue la lámina, pero el propósito que tiene este programa es que los espacios y memoriales, los sitios de memoria que son gestionados por las agrupaciones de derechos humanos, dicho, digamos, como podríamos decir, el problema está planteado de una manera, o por decirlo así, negativo, y el propósito sería de una manera positiva, que están, por los que serán apropiados por las comunidades, en realidad, a través de la herramienta de la gestión cultural. Para este año nosotros tenemos focalizados 127 sitios y espacios de memoria en todas las regiones del país. Esa es como una primera presentación a qué atendemos nosotros, a qué aportamos o contribuimos. Si pasamos a la otra lámina. Bueno, como yo les decía, esto está en la dependencia de la Subsecretaría de las Culturas, se crea en el año 2015 en el ex Consejo de la Cultura, y esto es muy importante recalcar y subrayar que esto responde a la demanda y perseverancia de las agrupaciones de derechos humanos en materia de reparación simbólica y a las obligaciones del Estado. El año 2005, ¿cierto? El Estado de Chile, una vez, digamos, iniciada la transición democrática en el año 1990, tiene que cumplir con una serie de obligaciones en materia de derecho internacional de derechos humanos. O sea, ustedes han escuchado, ¿cierto?, en materia de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición, que son los pilares, digamos, de la justicia transicional. Todo Estado que sale o de un conflicto armado o de unas dictaduras, como fue en el caso del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, el Estado en esa transición, ¿cómo se llama?, democrática o justicia transicional, tiene que estar obligado a cumplir con esta reparación por los daños causados por el propio Estado, porque ustedes saben que es el único perpetrador de violaciones de derechos humanos es el Estado y sus agentes, ¿no?, de estatales. Por lo tanto, acá da, ¿cierto?, el año, bueno, los años salen informes, quizás muchos de ustedes acá, no sé, porque como no veo quiénes están y la edad, pero cuando el presidente o el primer presidente, digamos así, de la democracia, lee el informe Rettig, donde se habla, ¿cierto?, sobre desaparición, ejecución, violencia, digamos, estatal, García le pide perdón al país, ¿cierto?, porque ahí hay un informe del Estado que es una verdad oficial. Siempre es controversial en todos los países, pero es una verdad oficial. La lee el presidente de la República como jefe de Estado. Lo mismo pasa en el año 2004, cuando el presidente Lagos tiene que dar cuenta, levanta en su mandato, siempre por demanda de las agrupaciones que desde la misma instalación de la dictadura están denunciando, demandando, viendo organismos internacionales, crean organismos de derechos humanos, al amparo también de algún organismo de la iglesia, no solo la iglesia católica, ¿cierto? Se ampara, se reconoce, se valía las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de ejecutados, de presos políticos, etcétera, porque durante toda la trayectoria de la dictadura civil-militar hubo violaciones graves, sistemáticas y masivas de violación a los derechos humanos. En estos informes está reconocido oficialmente. En el año 2004-2005, ¿cierto?, se reconoce en el primer informe, que más conocido como Valech, pero que en realidad se llama Comisión Nacional de la Prisión Política y Tortura, donde van más de 40.000 personas y más de 40.000 también quedan fuera, a testimoniar sobre su experiencia en el periodo de la dictadura
de violencia, de tortura, también sobre prisión política, secuestro, etcétera. Ese es la conformada Comisión de Prisión Política y Tortura Vales, que además, una vez realizado este informe, que ustedes no les pueden acceder, hay un capítulo que denomina reparaciones simbólicas y colectivas. En esa les dice al Estado de Chile, por eso siempre entender que es siempre en un marco de derecho internacional, derecho humano, porque acuérdense que los derechos humanos son un acuerdo entre estados, ¿cierto? A mantener ciertos principios, postguerra, Segunda Guerra Mundial, a mantener ciertos principios de acuerdo que están articulados en la primera Declaración de Derechos Humanos Universal. Y pasando estos principios por la dignidad, la integridad y el principio de la igualdad, que todos los humanos se nacemos igual, etcétera, porque recuerden que de la Segunda Guerra Mundial está, ¿cierto?, esta supremacía, discursos supremacistas que lamentablemente vuelven, discursos supremacistas que sobre raciales o sobre otros pueblos, o discursos supremacistas de sexo, digamos, como era toda la ideología nazi, ¿no? Por lo tanto, luego de los horrores que se descubren en los campos de concentración, supuesta que los estados dicen vamos a establecer ciertos acuerdos comunes, que son estos principios y estos articulados. Bueno, esto es lo que en Chile no se respetaron, más, no se respetaron ni se protegieron, porque los estados tienen el deber de proteger, respetar y promover una cultura de derechos humanos. Al contrario, acá fue el propio Estado el que incurrió en una acción deliberada con medios, recursos, agentes, funciones, organismos que creó para poder violar los derechos humanos en un marco de institucionalidad en una dictadura, ¿no? Por lo tanto, en este informe, lo que consigna dice que el Estado debe reparar a las víctimas, pero no solo a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto. Y esto debe constituir un aprendizaje permanente para lo que se conoce como el nunca más, que más bien son las garantías de no repetición, y que deben generar un aprendizaje permanente a través del homenaje a las víctimas, la verdad, a reconocer los hechos públicamente, es decir, 17 años de dictadura fue, y bueno, lamentablemente todavía es, esto no ocurrió, esto no pasó, son inventos, y por otra parte no fue para tanto, no eran blancas palomas, se lo merecían, etcétera, discursos oficiales, no oficiales, que justificaban la implantación, digamos, de un terrorismo de Estado, que es como se le ha designado sobre todas las modalidades que tuvieron las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Que tienen una maquinaria armada, ¿no? Como yo le decía, medios, recursos, agentes, organismos, etcétera. En la Comisión de Prisión Política y Tortura, comillas, Valech, se le dice al Estado que tiene que reconocer los principales centros de tortura del país, reconocerlos como monumento histórico. Esto en el 2005, generar líneas editoriales, publicaciones, dignificar a las víctimas, construir memoriales, generar obras artísticas, etcétera. Bueno, resulta que como el Estado es lento, recién en el año 2015, post, ¿cierto?, los 40 años, la conmemoración del golpe de Estado, que fue una conmemoración muy impulsada por la gente, por los territorios, por comunidades, probablemente muchos de ustedes lo hicieron, muy autoconvocadas también. Se alzaron lo que se llaman procesos culturales de memorialización, es decir, es un tema que está presente, pero también que activa y gestiona procesos, prácticas, acciones y productos culturales. Bueno, están las producciones de cine, obras artísticas, performance, etc. Y eh, hasta el 2015 no se había creado un dispositivo institucional desde la cultura o desde la institucionalidad pública cultural que trabajara en temas de arte y cultura en materia de reparación simbólica. Por lo tanto, son las mismas agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones de sitios de memoria, etcétera, artistas
comunidades de investigadores, muchas comunidades de artistas, muchos investigadores, etcétera, más las agrupaciones que conforman una primera mesa de trabajo y le demandan al Consejo de la Cultura que cree una institucionalidad, que sea un canal y un vehículo. Y así es como se instala esta unidad. A mí me gusta mucho recalcar esto, no porque sea solo a mi gusto, sino porque este es el origen de un dispositivo institucional. No es que el Estado diga vamos a hacer esto, el Estado en esta materia, y parece que en muchas, tiene que ser demandado y exigido a cumplir sus obligaciones. Y por eso ponemos esa foto, porque en esa foto ustedes ven gente, variada gente reunida, y piensa cómo debe ser una, este dispositivo institucional, cultural, a qué debe responder o cómo se debe realizar. Son varias jornadas y varias reuniones, no se pudieron dar en todo el país, en las cuales principalmente demandaron tres cosas. Una, que no fuera un fondo concursable, porque la concursabilidad atentaba estos principios o era controversial a los principios, digamos, de la reparación. Lo segundo, que hubiera formación para saber cómo, por ejemplo, se podía recuperar un sitio, cómo recuperar archivos, o sea, habría una relación entre el saber hacer, que lo han hecho las agrupaciones toda su vida, porque si nosotros hoy día podemos hacer algo porque guardaron los boletines, los recursos de amparo, etcétera, etcétera, y quizás muchas personas en su casa tienen mucho material de memoria, ¿no? Que es muy importante, muy relevante para estos procesos se llaman de preservación de memoria, etcétera. Y por otra parte, ¿cierto? El saber técnico y la gestión burocrática administrativa. Por lo tanto, tenía que haber una formación que posibilitara este diálogo entre los saberes hacer prácticos y también teóricos, por supuesto, el saber hacer con el saber técnico y la gestión administrativa. Por lo tanto, el otro componente era de formación. Y el tercer componente o línea de trabajo es de difusión, es decir, nosotros hacemos muchas cosas, de verdad, y es así. Se hace formación, difusión, arte, etcétera, los sitios y los espacios de memoria o en torno a la memoria, pero no se sabe porque no hay canales de difusión. Y por lo tanto también sé que se posibilitara y se generaran condiciones, medios y espacios para que hubiera difusión, intercambio, que se supiera lo que hacían estos sitios, espacios y comunidades de memoria. Ese es como el origen de esta unidad, tratando de ser lo más resumida posible. Voy a ir a la otra lámina y ahí están, como ustedes saben, en esa foto estamos, bueno, les voy a ir explicando la foto, en esa foto estamos en el memorial del Cementerio General, ¿cierto? Donde justamente se cumple con eso. Este es el memorial del Cementerio General, quizás muchos lo conocen en Santiago, es una de las primeras medidas de reparación, es decir, reconocer que hubo víctimas, porque cualquiera sabe que cuando una persona ha sido victimizada y más encima se le niega esa condición, vuelven una revictimización, es decir, es un doble o triple afronta desde el Estado mismo a decir, no, eso no te pasó, estás mintiendo, pues ustedes lo pueden extrapolar a las víctimas de la violencia o abuso sexual, ¿no? Niñas o mujeres o en general, ¿cierto? Que siempre son negadas en su condición y por lo tanto ese memorial que ustedes ven ahí que están los nombres, ¿no? Ejecutados y detenidos desaparecidos, es poner y decir esto ocurrió, que es una de los pilares, la verdad, el reconocimiento, ¿no? Y la verdad es muy reparatoria, ¿no? De reconocer que esto es el reconocimiento público, como se llama. Y ahí están los tres líneas de acción o, o áreas de trabajo con los que nosotros hemos desarrollado en 2015 en adelante. Otro elemento muy importante que es parte del enfoque de derecho humano en políticas públicas, que lo voy ligando con el proceso, es que es participativo. Uno de los principios del enfoque de derecho humano en políticas públicas es que es participativo, y no participativo a nivel consultivo, etcétera, en todo el proceso y desde la instalación, la evaluación, en la co-creación de políticas culturales de memoria, en la cogestión, etcétera. Por eso también los modelos de trabajo tienen que adecuarse a las posibilidades, o sea, a generar, a construir condiciones de participación directa. Ya entonces aquí, bueno, en esa foto
estamos en un encuentro trasandino de memoria porque generaba mucho encuentro con Argentina. Obviamente desde en cambio, porque los regímenes dictatoriales de Argentina, Uruguay y Chile tienen similitudes, como también los procesos de memorialización. La otra, la otra lámina, sí, podemos pasar. Bueno, aquí estamos en un taller. Esto para graficarles nomás un proceso de formación, estamos con nuestra querida ex ministra Paulina Urrutia, a quien le mando de donde esté un cariño y abrazo, que participó con nosotros en talleres de arte, memoria y creación. Y aquí estamos con agrupaciones, no sé si es la segunda, porque ya llevamos 5 ciclos más 3 especializados de formación, y están trabajando como el arte, la memoria y la apreciación artística. Y terminaron todos tirando papeles de diario. Yo les muestro la foto para que no digan que lo inventé. Es verdad. La otra, bueno, y aquí voy a quedarme aquí, voy a hacer una detención por el lado del trabajo, como vamos a dejar así como unos paréntesis, como en el trabajo, ¿cierto? Que yo les conté que tenemos que por un lado es lo que hacemos como programa, ¿no? Con los sitios de espacio y memoria, y por otro lado, a la vez, somos punto focal del primer y segundo plan, y que tenemos 4 medidas comprometidas en el segundo plan nacional de derechos humanos, donde los servicios, ministerios, etcétera, comprometen en un plan a 4 años eh, en un plan compromete medidas de derechos humanos en este plan. Y entonces le voy a decir, nosotros tenemos como Subsecretaría de la Cultura y las Artes 4 compromisos. Tenemos la preservación de la memoria histórica, las violaciones de derechos humanos ocurridas en la historia mediante la elaboración de planes de gestión que aporten a la sostenibilidad de los sitios de memoria. Es decir, esa es una medida que está asociada a nuestra unidad de cultura, memoria y derechos humanos. Nosotros, desde que empezamos con este trabajo, nos dimos cuenta que en Chile, bueno, yo creo que no es que nos dimos cuenta, es como una constatación. Y yo creo que en Chile no existen políticas públicas de protección, preservación, resguardo, etcétera, y sostenibilidad de los sitios de memoria. Se buscan distintos resquicios, ¿no? O otras leyes, digamos, otros, como por ejemplo la ley de monumentos nacionales, que es del año 29, si no me equivoco, que tiene una modificación en el año 72, etcétera, para proteger a los sitios de memoria como monumento histórico. Entonces, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, se hace lo mismo que si yo quiero declarar una casa por sus valores patrimoniales, si fue usada para no sé, como refugio la independentista, etcétera, es lo mismo un sitio de memoria, es la misma ley. Es decir, si yo quiero resguardar un lugar donde se cometieron o se perpetraron violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, es lo mismo instrumento que se usa y no se declaran sitios de memoria, sino se declaran monumentos históricos. ¿Ya? No obstante, eso ha permitido la protección patrimonial en alguna medida y el reconocimiento y la visibilidad de los sitios. Actualmente se están reconocidos en la comisión, perdón, yo creo que es un dato súper importante. En la comisión Valech, en ese que yo les contaba, hay 1.132 lugares, recintos reconocidos que fueron ocupados en todo Chile como lugares de atropello y violaciones de derechos humanos. 1.132. Solo en la comisión Valech. Se sabe que son muchos más, pero fueron la relación entre los testimoniantes y los lugares que se ocuparon. Muchos conocemos, ¿cierto?, el Estadio Nacional, el Estadio Chile y el actual Víctor Jara, que es un sitio de memoria, así de esta manera. En todo Chile se usó los estadios, los retenes, cualquier espacio, casas particulares, casas de ex partidos políticos, o sea, de partidos políticos sobre todo, de partidos políticos que eran de la Unidad Popular, todo inmueble y lugar físico que sirviera para poder secuestrar de alguna persona o poder tener en situación concentracionaria
como campos de concentración, fue ocupado en Chile. Desde el pueblito más chico a las ciudades más grandes fueron ocupadas. ¿Qué pasa? Que voy a explicar esto porque lo que pasa es que es cierto, por un lado, monumentos nacionales, aquí nosotros comunidad apoyamos a las agrupaciones que levanten los expedientes para que ingresen a monumentos nacionales, porque no es llegar y declarar, sino que tienen que entrar una investigación, una declaratoria, entrar una comisión, aprobarlo, bueno, tiene una tramitación. No obstante, así se llevan, gracias a las agrupaciones, se llevan 60 declaratorias y 5 archivos. Eh, nosotros lo que veíamos, esto nosotros digo más allá de nosotros el equipo, porque estamos en constante trabajo con la red de sitios, con agrupaciones, conversaciones, espacios de encuentro, reflexión, etcétera, que como no hay política pública, y cuando no hay política pública lo que opera es la discrecionalidad. Por lo tanto, el presupuesto o la entrega de inmuebles las agrupaciones para que puedan ser reactivados o recuperados como sitio de memoria no tienen, digamos, criterios establecidos, porque también, por ejemplo, si un inmueble es un bien fiscal, pertenece a bienes nacionales, también ahí queda, digamos, si el inmueble hoy día es de un privado, ¿qué se hace? Si es de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Yo quiero expresar que detrás de la recuperación de cada sitio de memoria, de cada uno, es un trabajo que no está estandarizado. Es decir, como o sea, cada sitio de memoria le genera al Estado, a las reparticiones públicas que están involucradas, un caso y se trabaja como un caso, caso a caso, porque no se puede aplicar ninguna ley, ningún marco normativo, porque no existe, por lo tanto se aplican los marcos normativos generales. Espero haberme explicado bien, pero parece que hay un espacio de preguntas si es que me he explicado bien. Entonces, y por ese lado nosotros dijimos comunidad, nosotros vamos a aportar a que exista un instrumento que dé cuenta, que se llaman los planes de gestión de sitios de memoria basado en enfoque de derechos humanos, que este instrumento validado y trabajado de manera procesual, participativa y con varias comunidades, para que cuando yo diga, yo quiero que este espacio, que fue un ex recinto, etcétera, una expresión política, etcétera, quiero activarlo como un sitio de memoria en mi plan de gestión, yo sé lo que quiero hacer y en qué ámbitos de trabajo es lo que quiero, es decir, archivos o pedagogía a la memoria o gestión cultural, etcétera. Por lo tanto, eso lo trabajamos en un proceso de asesoría y acompañamiento para que se desarrolle con este involucramiento. Obviamente las agrupaciones y otros actores relevantes sociales, comunitarios, culturales, artísticos, académicos, etcétera, y pueda tener una validación social y comunitaria más amplia. Eso es lo que nosotros hacemos con los planes de gestión que después los voy a tomar. Otro de las medidas comprometidas que tiene que ver con potenciar los niveles de participación de niños, niñas y adolescentes en la construcción de políticas culturales mediante la conformación de consejos de residencias familiares vinculadas a 2 programas que tenemos en nuestra subsecretaría, 2 programas muy bellos, que es el programa Liberando Talentos, que es un programa del Departamento de Fomento de las Escuelas de Rock, que es un proyecto, como decir, un subprograma, no sé cómo decirlo así, de las escuelas de rock que trabaja en las residencias, donde están las niñas y niños, ¿cierto? Y que trabajan justamente en su palabra, como tan metafóricamente lo dicen, liberando talentos porque trabajan la creación, el arte, a través de especialmente la música, la creación de audiovisuales, videoclips, y la verdad es que es un trabajo muy bien valorado. Y por otro lado están los centros de creación artística, quizás muchos lo conocen, que ya son una infraestructura que está vinculada al Departamento de Educación Artística, donde los niños, niñas y adolescentes se encuentran en este espacio para las diversas creaciones disciplinarias, etcétera. Creo que están llegando a uno por región. Entonces ahí nosotros estamos asociados a estos programas a los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Por otra parte, tenemos el programa Migrante e Interculturalidad, que es un programa también de nuestro Departamento de Ciudadanía, en lo cual están trabajando un cuaderno antirracista,
sobre todo en este contexto, con tanto discurso de odio, con tanto discurso negacionista, con tanto discurso de la diferenciación, los extranjeros, los chilenos, los extranjeros los malos, etcétera, bueno, también con tanto discurso sobre mapuche asociado al terrorismo, ¿no? La criminalización del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, se está trabajando a través del programa Migrante con un cuaderno antirracista con docentes y educadores en espacios culturales, organizaciones culturales comunitarias para el diseño y ejecución con proyectos artísticos culturales que promuevan la igualdad, la no discriminación con las comunidades o de y con las comunidades migrantes a través de este cuaderno antirracista. Hemos tenido eh, lo hemos aprobado, ¿no? Esta experiencia en sitio memoria y ha sido muy, muy hermosa, como con otros espacios culturales también. Y el cuarto compromiso es la capacitación con enfoque de derecho económico, social y culturales a los consejeros regionales de todas las CEREMIS de nuestra subsecretaría para que las estrategias programáticas tengan el enfoque de diversidad cultural, de libertad de creación, derecho a la vida cultural, que podríamos decir que engloban a los derechos económicos, sociales y culturales, y que estos estén regidos bajo los principios de equidad territorial y diversidad cultural para el programa que se llama FIC-R, que es Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional. Eso es como lo que ya hemos hecho, formaciones, seminarios, instrumentos y estrategias. Esto quiero decir que aunque estén asociados a programas, son transversales al Departamento de Ciudadanía Cultural y a toda la Subsecretaría de la Cultura y las Artes. Si vamos a la otra, sigamos nomás, porque esto es muy, no se ve y además. Ya, vamos a ir a los planes de gestión de sistemas de enfoque de derechos humanos. Hemos implementado procesos de formación de herramientas conceptuales y metodológicas en jornadas zonales y nacionales desde 2016 al 2022. Esos fueron los primeros 5 ciclos formativos que nosotros comprometimos. Así como se ha creado y socializado material pedagógico de apoyo que sirven de guía para el quehacer de las mismas. Quiere decir que las guías pedagógicas que hemos trabajado, le hemos trabajado con las agrupaciones, con los profesionales que trabajan en los sitios y espacios de memoria, porque tampoco es que este ámbito de trabajo no es algo que se aprende en la universidad. Por lo tanto, lo que se ha hecho es más bien compartir experiencia, herramientas, prácticas y luego sistematizarla en un material pedagógico con una metodología adecuada para poder eh, como socializar toda esta experiencia, ¿no? Y no empezar desde cero cada vez cómo se declara un sitio o cómo podemos construir, sino compartir toda esta experiencia en algunos materiales didácticos pedagógicos. La otra. Aquí sacamos en marzo de 2018 las primeras 5 guías, pues son guías porque son cómo hacer en realidad, cómo puedo hacer este trámite, son las guías iniciales que tenemos en gestión cultural, en gestión de archivo, en gestión de sitios y de planificación estratégica, que era como mirando ya hacia cómo hacer una plan de gestión, es decir, que no estuvieran asociados solo al proyecto, ¿no? Salir de la idea de ese proyecto puntual, sino que tuviera mirada estratégica de aquí a 5 años, cómo nos vemos. Y para vernos así, a 5 años, cómo caminamos, con quiénes, con cuánto, etcétera. Eso. La otra. Y yo se los voy a mostrar después. ¿Ah? Luego de 5 ciclos, que eran los que teníamos comprometidos en eso, ficha, iniciamos procesos que se llamaron de ciclo especializado, porque a todo el tiempo, y sobre todo pasó también los 50 años y ahora aumenta, se va incrementando este requerimiento tanto de declarar como de iniciar acciones, de recuperar archivos. Lo más potente que está pasando ahora es que esto está más territorializado. Es decir, la gente quiere recuperar, o las comunidades quieren recuperar su propia historia, y especialmente no solo de victimización, sino de resistencia a la dictadura. Es decir, no solo decir, bueno, porque ya sabemos que
que fuimos víctimas, pero no solo fuimos víctimas, sino que también de resistencia. Hicimos resistencia a la dictadura y especialmente valorar toda la resistencia cultural comunitaria que hubo en territorios, en poblaciones. Eso es lo que estamos trabajando en el último periodo, por lo tanto, ha habido un incremento, no sé, como un aumento de la demanda a procesos formativos. Y acá tenemos sistematizado, nosotros les voy a dejar bueno, la vamos a dejar aquí, esta guía que está en PDF, o sea, que está digital, que ustedes la pueden revisar. Y a lo mejor voy a ser reiterativa y que esto es una sistematización, por lo tanto, parte de experiencias prácticas, digamos, no viene de la teoría ahí y la sobreconceptualización. La conceptualización proviene más bien de procesos de reflexividad sobre la experiencia. Entonces tenemos uno, primero que es gestión cultural en organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, aproximación a la gestión de sitios de memoria, a la gestión de sitios de memoria como patrimonio de los derechos humanos, y aquí está, comparte cómo declarar sitios de memoria, y por otra parte la gestión de archivos. Estos los hemos hecho con el Archivo Nacional, con los equipos del Archivo Nacional y con el equipo de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Consejo Monumento, que son del Servicio del Patrimonio, que son parte también del Ministerio de las Culturas, el Arte y Patrimonio, con quienes trabajamos muy afiatadamente. El tercer capítulo es la guía Pedagogía a la Memoria, mediación de los sitios. Mucha gente quiere ir, ¿qué hago en un sitio? ¿Cómo recorro el sitio? ¿Cómo lo medio? ¿Cómo digo por qué pasó? Y aquí esta experiencia la tenían los sitios, y con mucha gente que hacía este trabajo en los sitios, se organizó y se hizo una metodología de trabajo. Siempre esto es flexible, ¿eh? Son referencias, digamos, no son manuales que hay que aplicar. Entonces, aquí va una guía pedagogía de la memoria, pero también hay un trabajo que son dinámicas organizacionales. Sabemos que dinámicas organizacionales de organizaciones de derechos humanos. ¿Qué pasa? Que al correr del tiempo veíamos que muchos surgían o emergían temas como los conflictos intergeneracionales. Esta cosa, ¿cierto? Usted no lo vivió y usted no lo estudió, le decían, ¿no? Y surgían conflictos y tensiones, surgen siempre, y siempre aquí son organizaciones, ¿no? La organización sin conflicto no es realmente como una utopía, ¿o no? Pero una cosa es que existan conflictos y tensiones, otra es saber cómo abordarlo, incluso cómo de esos conflictos y tensiones nosotros sacamos aprendizaje, y aquí vino gente especialista en este tema, en trabajo de conflicto y tensión, organizaciones culturales, organizaciones territoriales, comunitarias, y trabajaron cómo abordar los conflictos y cómo resolver los conflictos. Incluso a veces cuando emergen los conflictos nos generan un mayor aprendizaje, no quedarnos anudados, no ahí. Y había muchos conflictos generacionales, pero también género. Es decir, por supuesto que las que estaban invisibilizadas, las mujeres, en la mayoría de los lugares habían estado mujeres, pero no aparecían, siempre se reconocía como la víctima un hombre, y a las mujeres como aquellas que han venido a buscar, aquellas mujeres que habían recorrido Chile, que por supuesto que hay que dignificar y valorar y todo, y por supuesto que el campo de la memoria es un campo femenino, un campo construido por mujeres. No obstante, siempre invisibilizado como que ese rol fue solidario, fue esto, pero no un rol preponderante para construir el campo de los derechos humanos y el campo de la memoria. Pero también incluso muchos lugares de prisión política y tortura no estaban reconocidas las mujeres, tuvieron que fueron, que fueron torturadas, secuestradas, y además con una violencia mayor, porque para el pensamiento, digamos, militar o de esa doctrina en ese momento, las mujeres deberían estar en la casa y no deberían estar haciendo resistencia, por lo tanto eran muy castigadas las mujeres, digamos, que en ese momento fueron secuestradas o fueron prisioneras. Y el último son planes de gestión con sitios de memoria con enfoque de derechos humanos. Yo después hacer una breve repasada por él, un material que está a disposición, que proviene mucho de la experiencia, están muy como les digo, muy entramadas con las dinámicas sociales, territoriales, culturales y comunitarias, porque tampoco es que
la gente de las agrupaciones viva en la estratosfera, son parte de comunidades, muchos son dirigentes vecinales, o sea, son parte agentes activos culturales, ¿no? Por lo tanto, provienen, digamos, de los campos de la educación popular y el campo de los derechos humanos son como muy juntos. De hecho, mucho trabajo de derechos humanos trabaja en este enfoque y bajo esta metodología. Otra lámina, si es que hay. Bueno, nada más que decirle que facilitar una metodología participativa para apropiar la participación de los espacios y de políticas públicas de memoria son co-construidos por la Organización de Derechos Humanos con organismos públicos, organismos comunitarios. Ahí esa foto, que es un proceso bien interesante. Entonces, bueno, el año pasado es la primera vez en la historia que se expropia un inmueble para, digamos, convertirlo en sitio de memoria, ¿no? Para que sea un sitio de memoria, que se llama, ¿cierto? Irán 3037, pero es ex Vendasexi, un lugar que fue tomado por la DINA, la casa de un particular, de un privado, la que fue tomado por la DINA y que además ellos le pusieron Vendasexi, una manera es de ridiculizar, mofarse, porque lo que más práctica hacían ahí era de violencia político-sexual, ¿no? Incluso es muy conocido por esta obra, bueno, por esta obra, por la obra, digamos, de La Bestia, por el tema, con perros, ¿no? O sea, de eventos de perros, pero muchas, bueno, y esta organización eh, que trabajó arduamente, que han trabajado de años, ¿no? Que marcan, que van a las plazas, que hacen distintos actos y prácticas culturales de memoria desde siempre, quiere la recuperación. Hay un particular, ¿qué pasa cuando es la casa de un particular? La compró, compró porque aquí pasaron muchas cosas, ¿no? Se traspasaron casas durante la dictadura y ese particular, como el Estado compró una casa. Y a esta persona se la quisieron, primero, el Estado tiene la primera prioridad de compra cuando es monumento histórico, por lo tanto, se declaró. No obstante, en el segundo gobierno de Bachelet se le ofreció, él dijo que la vendía en, sí, a más que especular, ¿no? Especuló 300 millones y después dijo que no en 400. Llegó esta nueva gobierno de administración, de nuevo empezó a especular esta persona, que por lo que se encontró luego en la casa, parece que estaría vinculada a la CNI, porque era raro que tuviera una casa que fue centro de clandestino de tortura, exterminio, desaparición, etcétera, ¿no? Y, eh, y finalmente se optó por la expropiación, que significa que el Estado, como no logra llegar a acuerdo, la expropia para estos fines a través del Servio, que es todo un proceso y un proceso bien inédito. Por mientras que pasaba esto en una mesa técnica que estábamos nosotros, nuestra unidad facilitaba el proceso de plan de gestión y trabajamos con más de 22 organizaciones sociales de Macul, que fue un trabajo, un proceso bien interesante de definir el plan de gestión en varias jornadas. Ahí estamos en el Centro Deportivo de Macul. Si sigues, si da la otra, sigue nomás. Nada más, para que esto se los voy a dejar, dale nomás porque mucho esta. Dale, aquí está. Ahí está el proceso participativo de la versión de Macula, aquí están las convocatorias, las jornadas, se hacían grupos de trabajo de archivos, grupos bien, bien interesante y potente este trabajo. Dale nomás. Ahí está el lanzamiento del plan de gestión, que fue en un salón muy, muy consistorial, creo que se llama de Macul, y ustedes ven que son varias agrupaciones que convocan, ¿no? Vecinos de Macul, etcétera, y que además resguardan al sitio de memoria. Y con al ojo, que aquí la municipalidad fue fundamental, o sea, fundamental porque fue un ente articulador, generador de condiciones para que pudiéramos poder elaborar todo, y participaron los funcionarios, se hizo el bosque Miyagi al frente por el área
de área de, no sé cómo se llamará, el área higiene de trabajo, digamos, que hace trabajo en los áreas verdes, ¿no? Creo que se llama así, de áreas verdes. Pero se involucró mucho y los municipios son muy relevantes en este trabajo. Dale nomás. Bueno, ahí estamos con una obra que se hizo a partir, que se llama Mi abuelo Horacio, que se hizo a partir de varios testimonios que se fueron reconociendo la compañía. También esto es como mostrar la parte artística, trabajo con artistas, comunidades de artistas, colectivos artísticos que van trabajando con las agrupaciones y luego generan montajes teatrales, de cine, etcétera, digamos, de distintos procesos y producciones culturales. Dale nomás. Aquí estamos en el encuentro trasandino de memoria. Esto fue el año 2019, donde vinieron de los sitios de memoria Argentina y sitios de memoria de Chile fueron a Argentina. También en la misma, lo hicimos con la Comisión Profesional de la Memoria y en la misma dinámica de poder compartir, intercambiar entre sitios de memoria de muchas partes. Argentina es muy grande, ¿no? Pero de Chile, y aquí venían de todas las regiones del país. Los argentinos estaban muy emocionados. Fuimos a ver ahí a, a la tumba de Allende, etcétera, de Salvador Allende. Siga nomás. Aquí da un corto. Eso, muchas gracias. Y me quedo disponible para preguntas, consultas, dudas. Espero haber generado un panorama general. Siempre a veces se quedan cosas afuera. Espero que no. Francia, muchas gracias por la presentación. Quedamos con muchos aprendizajes, estos aprendizajes permanentes que son tan importantes de tenerlos en consideración para que nunca más se repitan los crímenes ocurridos en dictadura. Por eso es tan importante la valoración de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos que está instalada en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, porque así a través del trabajo de ustedes se apoya y robustece este enfoque de derechos humanos que debe priorizar, garantizar el Estado. Bueno, los puntos de cultura comunitaria, existen 540 puntos en el país, ¿ya? Y varios de ellos se cruzan, bueno, sabemos que trabajan con un enfoque interseccional. Muchos de ellos, de estos puntos, trabajan específicamente con la memoria, ¿ya? Entonces, yo sé que es muy valorado este espacio y en ese mismo sentido están llegando primero saludos, ¿ya? Entonces quiero leer de mi WhatsApp, permíteme, que dice, espérate, dice, desde Puerto Montt te manda saludo Patricia, de Quinmapu. También manda saludos Cristian Rivera, de Saavedra. De otros puntos de cultura también nos están mandando, pero no puedo tener la identificación. Pero agradecen mucho el espacio que estamos teniendo en este momento. Y tengo la siguiente consulta. Deja ver si la tengo bien sacada del espacio que me llegó. Bueno, ya, la pregunta refería, que no queda tan claro, la pregunta refería al trabajo que tú mencionaste, ya, ahí está, al trabajo que tú mencionaste de la construcción de planes de gestión con enfoque de derechos humanos en los sitios de memoria. ¿Cómo desde las organizaciones culturales se puede abordar este enfoque de derechos, sabiendo que ellos ya trabajan, pero cómo se puede priorizar para la gestión permanente que ellos realizan? Espero haber explicado bien la pregunta que me llegó por el WhatsApp. Gracias. Primero quiero saber si la Patricia es de los Alerces de Puerto Montt, que era del Creando Chile en mi barrio. Añorable programa, creo que sí, ¿no? Yo me quedé pegada, ¿o no? No, no. ¿Sí? Ya.
quiero decirle una cosa, el enfoque de derechos humanos no es solamente una obligación de cuando han ocurrido violaciones de derechos humanos, perdonen el enfoque de derechos es obligatorio para todo el Estado, para cualquier acción que emprenda el Estado. El enfoque de derechos humanos es transversal para los programas puntos de cultura, para todos los programas que se emprendan desde el Estado, porque el Estado es el que debe promocionar, proteger, ¿cierto?, los derechos humanos, el que debe dar garantías. Y las garantías de derechos humanos son las que nos corresponden exclusivamente al Estado. Por lo tanto, cualquier acción desde el Estado, y sea este programa, debe tener este enfoque. Cuando digo enfoque, quiero decir los principios de este enfoque, la igualdad y no discriminación. Es decir, ese es un principio básico. Es decir, aquí el Estado no podría discriminar y decir, no, estas personas no merecen, o sea, pero primero, no hay ni un humano que no tenga derecho. Segundo. Segundo, el Estado le compete y le debe proteger los derechos a cualquier ser humano, ya en su territorio, en su nación. Y tercero, no debe propiciar acciones que favorezcan la discriminación. Y el Estado de Chile, yo creo que en este sentido, el Estado, sus organismos, etcétera, ha sido, quiero recomendarle una cosa. El 13, creo, de noviembre, o el 16 de noviembre, va a salir el último informe anual, que yo se los puedo mandar a las colegas de Puntos de Cultura, el último informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Está terrible. Es decir, la distancia que hay de garantía de derechos humanos en Chile es tremenda. Solo pensar, imagínense que después de 50 años, recién se están dictando sentencias respecto a torturadores, asesinos, etcétera, que ya, si uno piensa en el tiempo en que la gente mucha ha fallecido, o etcétera, o sea, digamos que este tema de la impunidad, ¿no? La impunidad. Los niños y niñas del Sename, que estuvieron, digamos, en la condición, cierto, que el Estado los debía proteger, no obstante, todos sabemos los informes respecto a cómo fueron vulnerados, fueron vulnerados de hecho las niñas. Los niños y niñas de adopción irregular, no se tiene, porque en Chile, ustedes saben que durante el periodo de la dictadura se hicieron tráfico de niños, secuestro y tráfico de niños, secuestro voy a decir de una manera, apropiación irregulares, más o menos se calcula que solo a Francia los llevaron 20.000 y son temas bien desconocidos. Pero en general en Chile lo que más se ha normalizado es la violación de derechos humanos y la inacción del Estado. Quiero partir, porque yo soy bien crítica, incluso partiendo desde el lugar que nosotros estamos, que estoy hablando desde el Estado, pero soy bien crítica, porque está naturalizado que hay una lógica que en vez del derecho nosotros lo que obtenemos son beneficios. ¿No? Que es muy distinto al ejercicio de la titularidad de derechos. No, las personas, más que ser, no son beneficiarios, nosotros los que somos titulares de derechos que debemos ejercer y el Estado nos debe garantizar ese ejercicio de derecho. Ese por un punto, por lo tanto, claro, en estas situaciones súper, no sé, por ponerlo gráfica, extrema, etcétera, son sumamente expuestas, ¿no? O sea, pero incluso así hay desapariciones forzadas, hay violaciones, hay esto, y aquí tenemos esta impunidad. Por lo tanto, es necesario impulsar una cultura y una sensibilidad de los derechos humanos, ¿no? Porque hoy día estamos en un lugar donde se cuestionan, ¿no? Los derechos humanos, los delincuentes, los derechos humanos, y se le ha dado un cuestionamiento en la condición humana. Estamos viviendo una situación bien terrible, ¿no? De este trabajo. Entonces, por lo tanto, yo primero en esa pregunta creo que sirve, esta guía que nosotros estamos ahí, sirve mucho para que puedan revisarla, se las vamos a dejar y puedan usarla igual con enfoque de derechos humanos, planes de gestión de organizaciones culturales, de planes de gestión de centros comunitarios, sirve para cualquier organización de partida,
con enfoque de derechos humanos, con participación, rendición de cuentas, que es súper importante. Hacer rendiciones de cuentas. Nosotros como programa hacemos rendición de cuentas todos los años, es decir, damos cuenta de todo lo que hemos hecho, del gasto, el gasto que es el Estado, el presupuesto es público, énfasis, público, es de todas y todos, por lo tanto, tenemos que el Estado actuar con transparencia. Entonces, eso yo lo quiero contar que nosotros estamos trabajando, que es algo que es súper importante, complementariamente con el programa Red Cultura, que el programa Red Cultura trabaja en la planificación cultural participativa, y estamos trabajando en varias regiones. De hecho, yo estoy ahora en Copiapó, justamente, y nos vamos a llenar por territorializar las memorias y memorializar los territorios, por decirlo de alguna manera, a través de la planificación cultural participativa y con encargados y encargadas de cultura en los municipios, con agrupaciones y otros actores culturales durante, y ha sido muy interesante y tenemos 2 jornadas, ya después nosotros nos vamos a llenar y hemos tenido 2 jornadas acá, pero nos vamos a ir después a Santiago del Paraíso, viviendo con el equipo y vamos a hacer jornadas de activación del cuaderno pedagógico. Así que aquí el programa, perdón, Puntos de Cultura, que ya tenemos una metodología, le ponemos a disposición esta jornada metodológica de la activación del cuaderno pedagógico, porque van los propios facilitadores que fueron o experiencias de sitio a mostrar cómo lo hicieron, no somos nosotros, son las propias personas protagonistas que van a mostrar cómo hicieron material, hay documentales preciosos que se van a mostrar, etcétera, así que a disposición de activar este material pedagógico cuando quieran. Gracias, Francia. Creo que esa disposición es súper importante porque nosotros, igual como puntos de cultura, tenemos la obligación de apoyar y acompañar y fortalecer a los puntos de cultura que ellos ya trabajan hace muchos años. En realidad ahora se llaman puntos de cultura, han sido reconocidos como tal, pero son organizaciones culturales de base comunitaria que existen ya hace muchos años en el país. Tenemos organizaciones que son de 25, 30 años. Entonces, este tipo de material siempre es muy valioso porque tenemos ese compromiso de poder acompañarlas y poder fortalecer. Así que al final, bueno, vamos a ver ahí cómo les hacemos llegar esta información. Pero tengo 2 preguntas más que van muy en la línea de lo que tú estabas comentando recién, ¿ya? Creo que no es tan fácil, pero hay una que dice, ¿cómo consideras que ha sido la evolución del Estado en temas de reparación y garantías de no repetición? ¿Crees que ha sido suficiente o existe una mirada crítica al respecto? Tengo esa pregunta y tengo otra más por WhatsApp. ¿Te la planteo al tiro, Francia, o respondes la primera? Mira, no tengo tanta capacidad de retención. Estoy un Ya. poco. No, soy totalmente crítica, o sea, totalmente crítica. Yo les voy a decir una cosa, miren. O sea, totalmente deficiente, insuficiente. O sea, si solo pensamos nosotros en que el presupuesto, si pensemos en un tema, si pensamos que por eso les digo que eso va a estar demostrado en ese informe, ¿no? O sea, que pensemos, por ejemplo, yo voy a ser bien, no tengo otra forma de ser, pero soy bien así. Nuestra unidad es uno de los presupuestos más bajos de toda la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Pensemos que eso pasa y exclusivamente porque, bueno, ahí ustedes ven las prioridades, ¿no? Entonces, eso yo creo que es indicativo. La falta de organismos públicos, por ejemplo, mucha a lo mejor gente acá es del PRAIS, que es el Programa de Reparación de Salud Integral, que creo que es bueno reconocerlo. El primer programa público de reparación integral es el programa de salud, porque las afecciones, ustedes saben que los daños los impactos en la salud física y emocional son fuertísimos, fuertísimos. O sea, lo vemos después, ¿cierto?, de esto del estallido, se han suicidado 6 chicos con trauma ocular, 6 jóvenes, por no recibir atención oportuna y de calidad, donde el Estado es el perpetrador. Estamos hablando de reciencitos. Y hay un silencio, casi no se puede hablar sobre el estallido, ¿no? Porque está totalmente copado y, ¿cómo se dice?, hegemonizado por un discurso donde la protesta ha sido totalmente criminalizada.
Pero indistintamente de eso, como haya sido, o sea, ¿qué justifica que tengamos esa cantidad de personas sin ojos y jóvenes? ¿Es una manera de enseñar, de castigar, de disciplinar? Eso se llama, y Chile ha firmado un montón de convenciones, tratados y convenios, se llama tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son lo que la mayoría de la gente hemos naturalizado y normalizado. Y ahí, ¿qué pasa? No hay respuesta en la estatal y tenemos cantidades, ¿cierto?, lamentables de suicidios de jóvenes. Por otro, esto es para verlo ahora, ahorita, pero yo me demoraría mucho en contarles la cantidad de situaciones, los daños transgeneracionales. Además, ¿saben qué pasó? Que para la revuelta o estallido, como decir, muchos de estos jóvenes, mucha gente que salió joven, son nietos de gente que fue torturada o fue prisionera. Y que muchas veces no entendían por qué tenían esta rabia, porque hay lo que se llama daño transgeneracional respecto a los impactos de las violencias en todos sus planos. Por lo tanto, a nosotros, siempre que trabajamos en derechos humanos, sea el Estado, ¿no? Nos parece totalmente insuficiente el presupuesto, la dotación de personal, de recursos, etcétera. Y yo le nombraba al Price, porque yo soy Price, no por mi familia. O sea, cuando uno es calificado, pero a los Price en salud, y no lo digo por mis colegas funcionarios, porque siempre después somos los funcionarios, tiene que ver con la dotación, presupuesto, condiciones, somos los últimos en atendernos en cualquier situación de salud. Entonces, eso, todavía el Estado es muy insuficiente el trabajo de reparación. Y como que también hay mucha gente que dice, de nuevo van a hablar de lo mismo, ¿hasta cuándo? O sea, al menos son 4 o 5 generaciones, ¿no? Y lamentablemente esto no ha parado, ¿no? La violencia institucional. Entonces me parece, siendo bien taxativa, y totalmente insuficiente la reparación en Chile. Ha sido, no digo que de lo peor que ha pasado en Latinoamérica, porque hay otros que es peor, es más silencio hay en Brasil, por ejemplo. Eh, pero le falta todavía mucho nivel institucional. Y además quiero decir que siempre se está sujeta como a la administración del gobierno de turno. Y esto es una política de Estado, no de un gobierno. Por lo tanto, el Estado es el que debe garantizar esto, ¿no? Pero creo que si hay avance, por ejemplo, con el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, creo que ese es un marco general para dar garantía de que el Estado debe respetar los derechos, o sea, debe tener ese marco de referencia, pero también el Plan Nacional de Búsqueda es una política pública. Eso creo que es un avance, no sé si decir avance, pero esto es un aporte, una contribución muy importante que se está realizando en estos momentos. Esto podría. Gracias. Gracias, Francia, qué clarificadora la respuesta. Tenemos mucho por avanzar entonces y bueno, lo vemos permanentemente quienes trabajamos en el Estado. Tengo esta otra pregunta que nos dicen, quienes organizan actividades culturales locales, ¿son garantes de derecho o solo esto compete a los funcionarios del Estado? Es una excelente pregunta. O sea, una cosa es que los funcionarios, los competentes del Estado, seamos garantes de derecho, pero otra cosa es que nosotras y nosotros, digamos, podemos decir así, ciudadanas y ciudadanas, todos somos garantes de derecho. A ver, con unos niños, pero además, entre mismos nosotros, o sea, tenemos todos y todas que poner, o sea, tenemos que integrar los valores, principios, la sensible que tiene que ver con el respeto a la otra en toda la trama de nuestras relaciones cotidianas y vividas. Por lo tanto, es una muy buena, por supuesto, y sobre todo, recuerden, quizá, no sé quién pregunta, pero quizá gente más mayor, no sé, como yo, ¿no? Los comités de base de derechos humanos en Chile durante la dictadura y sobre todo en el periodo de los 80 eran las organizaciones culturales territoriales. Es decir, la Comisión Chilena de Derechos Humanos tenía más de 45 comités locales en todo Chile. O sea, las organizaciones populares, las organizaciones de base,
tienen un enfoque de derechos humanos, es decir, el derecho a la vida, a la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho, o sea, están basadas en derechos humanos, pero obviamente que todo ser humano se debe a sí mismo y a, entre otros y otros a vincularse, a relacionarse basado en estos principios, que es la igualdad, no discriminación, ¿no? En el respeto, en respetar la integridad del otro, independiente, ¿cierto?, de que quien debemos garantizar, garantizar, yo digo que somos los responsables, digamos, pero independiente de que nosotros como Estado tenemos que garantizar. Ahora, ¿qué debemos garantizar? Por ejemplo, en formar, en sensibilizar, en no ser neutros. O sea, perdón, yo voy a decir una cosa aquí, no puede ser, yo digo, que un artista, o como se diga, no lo quiero mencionar porque es una persona que no, pero que diga que hay que matar a los haitianos y que nosotros como Estado no nos pronunciamos y como institucionalidad pública cultural no nos pronunciamos. Nosotros no podemos ser neutrales en esto, o sea, no podemos decir que un artista por la televisión pública diga que hay que matar a los haitianos. Se fijan que ahí nosotros estamos faltando a la garantía de derechos. Nosotros aquí no somos neutrales, no podemos decir, porque como muchas veces se ha querido decir que los derechos humanos son de la izquierda, etcétera, no, son garantías para todo ser humano, independiente de su color, su ideología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no puedo permitir que y así nosotros escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios, maten a los extranjeros, gente tirando, ¿cómo se llama? Coches de bebé, quemándolo en plazas. Es terrible, ¿no? Y ahí nosotros debemos actuar. No podemos ser neutrales e imparciales. No Gracias, sé. Francia. El entramado comunitario yo sé que permanentemente está trabajando eh, en estas temáticas. Sabemos que no son imparciales, sabemos que son organizaciones que permanentemente están luchando contra estas dificultades, resisten permanentemente a lo que se va dando en la cotidianidad y también están en esta lucha constante para ocupar los espacios públicos, para poder acompañar a las comunidades, a los vecinos y vecinas. Sabemos que es un trabajo que va más allá de también nosotros como el programa hemos podido ir abordando. Y sabes que están llegando de aquí, se armó bueno, hay un chat en vivo, en realidad son hartos saludos y que nos dicen, bueno, saludos desde la aldea intercultural Laguán, de la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Ya también nos hablan, bueno, de igualdad, participación y democracia, conceptos que son tan importantes y que tú los has dejado muy claro en esta presentación. Dice, es difícil hablar de derechos humanos, más aún del respeto a los derechos humanos. Que no nos gane el populismo, dice. Espérate que no leo bien. Además, claro, además que la persona que busca ser respetada denuncia los malos tratos queda tildada de grave y molesta. Expresarse está mal visto por los medios. Es lo que tú estás diciendo. Entonces, en ese mismo sentido de lo que estamos hablando ahora, una pregunta que me surge, ¿cuáles son los canales para poder denunciar las vulneraciones a los derechos humanos? Bueno, depende de qué tipo de derechos, porque, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, que tiene específicamente convenciones y convenios, Belén de Pará, etcétera. ¿Sabe? Existen, ¿no? Canales, fonos, denuncias, etcétera. Se puede ir a carabineros. Se supone que hay sensibilización de mujeres para detención. No obstante, aquí hay un tema de barreras culturales, ¿no? Si es lo que bueno, yo estoy en un seminario acá, pero lo que hablamos, porque sea, puede que siga una ley, ¿no? Y puede que haya muchas leyes y muchos marcos normativos que nos sirven de manera para la protección, ¿no? No obstante, incluso es la manera como incluso nosotros, los funcionarios y funcionarias, entendemos las problemáticas desde un orden más cultural, ¿no? Porque
Por ejemplo, casos recientes, ¿no? En general, casos de violaciones, ¿cierto? Se tiende a victimizar al agresor y culpar a la víctima. Y eso es por un tema cultural, ¿no? De que tenemos, y además porque la reproducción de los medios es súper importante, ¿no? Cómo se relativiza, cómo se justifica incluso, cómo se cuestiona a las víctimas, ¿no? Todavía estamos en el momento en que, ¿por qué fue? Pero ¿cómo no vas a saber lo que iba a hacer? Etcétera. Por lo tanto, eso implica profundo trabajo de sensibilizarnos con los temas, cuestionar, problematizar, y yo creo que nosotras, yo soy fan de lo que hacemos a través de las artes de las artes y también de las culturas como espacios de encuentro, reflexión, como lo que ustedes están haciendo acá, de problematización, de debate. Vamos transformando también nuestra manera de concebir y aproximarnos a las realidades. Por ejemplo, en la situación de la violencia contra las mujeres, pensar, se había pensado, ¿no? Se pensaría, ¿cierto?, que en general se había cambiado, que se había avanzado. No obstante, no vemos que los discursos sociales predominantes, los que salen, ¿no? Y por las redes sociales prevalecen sobre la culpabilización de las víctimas, ¿no? Y además no se va más al fondo de las situaciones. En el caso de violación a los derechos humanos tendría que ser a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Donde es una institución autónoma pública que está justamente para velar que el Estado, ¿cierto? Es como que nos pusieron, o sea, un veedor, un observador, para que el Estado pudiera eh, cumplir con sus obligaciones, digamos, en esta materia. No obstante, ustedes saben que todos los años, esto es muy importante lo que tú preguntas, Andrea, porque es importante que todos los años del presupuesto público, los sectores de la derecha y de la ultraderecha cuestionan el presupuesto del Museo de la Memoria, de los sitios de memoria, de nuestro presupuesto de cultura y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los O sea, en el Parlamento, esto es como, ¿en qué estamos? Es inconcebible que un poder del Estado cuestione que exista un Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues, y le ponen un peso, y están todos siempre, ¿cierto? Si ustedes siguen la ley de presupuesto, van a decir lo mismo. A los sitios de memoria, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, todos los años se les cuestiona. Estamos en este momento, bueno, algo que no conté, pero porque se iba a alargar más, pero también nosotros llevamos los informes de agravio, los sitios de espacio de memoria, que son cotidianos y constantes, los queman, los destrozan sectores de la ultraderecha, lo digo con bastante, ¿cómo se dice? Lo digo bastante, no lo digo de una manera ideologizada, sino porque firman, digamos, con fidedignidad, o sea, fidedignamente. Nosotros hemos hecho levantamiento de registros, estudios de tendencia, porque firman lo que hacen, firman, ponen, este es el, el, el estudio de, o sea, perdón, este firman, dice, los nacionales patriotas, etcétera, que tienen hoy día mucha representación en los cores y en los consejos regionales. Personas que niegan estas violaciones de los derechos humanos o grupos que niegan, pero además no solo niegan. Un concejal que es elegido en Ñuñoa ahora pisoteó y destruyó la cara de los detenidos desaparecidos en José Domingo Cañas. Y es elegido representante por las comunidades. Por lo tanto, yo creo que es un momento que tenemos mucho que pensar, mucho que reflexionar, mucho que conversar. El diálogo genera comunidades. Y eso tenemos que hacer, la capacidad de comunicar, dialogar, de co-crear realidades. Y eso nos va a sostener en una situación mundial también, ¿no? Donde podríamos decir, ¿dónde están los valores y los principios de la humanidad? Pero la esperanza, no en una esperanza al vacío y por decir y retórica, la esperanza justamente es la construcción de esa cotidianidad que se hace día a día, como se construye en las comunidades que ustedes trabajan.
en la organización, no son espontáneas, no nace de la nada, no es un optimismo vacío, es una esperanza del esperar de crear esa posibilidad de futuro. Y eso lo hacemos con esta red de trabajo, con esta colaboración, con este compartir y con este trabajar desde el corazón, porque al finalmente uno trabaja con sentido y con corazón en el trabajo con las artes. Y los lenguajes del corazón y del alma son las artes y la cultura. Yo tengo absolutamente confianza en este trabajo. Sabemos que este trabajo también ha partido de las organizaciones que se han esforzado y han luchado por años para construir y preservar la memoria histórica, para que nos tengamos en algún momento la garantía de no repetición. Ya vimos que no ha sido posible aún, porque como bien lo explicó Francia, hace muy poquito ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hay que seguir esforzándonos por aquello, por sostener, mantener la memoria. Es muy difícil hablar de esto, sostener, resguardar la memoria es tan importante. Estos sitios de memoria que ustedes trabajan desde la unidad, creo que son un pilar fundamental que debemos valorar, que debemos priorizar, resguardar y reconocer también para que, para que no, ojalá nunca más se repita en nuestro país estos crímenes. Francia, no sé si hay algo más que quieras decir, porque ya estamos llegando a la hora. Han llegado muchos saludos, pero en realidad ya estamos en la hora de cerrar. Entonces, saber si siguen mandando saludos, pero si quieres decirnos algo más o nos despedimos. Muchas gracias porque yo, eh, o sea, la gestión cultural, la gestión comunitaria, es parte de mi vida, o sea, también fui parte de mi vida, no solo, yo no, en el consejo con el programa Creando Chile en mi barrio, que trabajamos con comités culturales, que en realidad fue una intervención de sacarlo, digamos, desde cuando el primer gobierno de Piñera, pero la verdad es que es un corazón, por eso digo que mueve el corazón, fui parte, es parte de mi historia, la participación, ser parte de esto, así que punto de cultura y todos los que tengan que ver con eh, redes de trabajo, con los territorios, las comunidades, las organizaciones populares, es algo que siempre voy a estar para hacer estos procesos, o sea, la verdad es que la vida me llevó a los sitios de memoria. Yo nunca pensé trabajar en un sitio de memoria, yo llegué a trabajar porque así es la vida, a la Villa Grimaldi, pues dije, nunca voy a trabajar en un sitio de memoria porque no puedo estar compartiendo y viviendo con el dolor todo el día. No obstante, ustedes saben que uno dice, pero bueno. Y cuando me tuve que hacer cargo a los 40 años, con otros más, por supuesto, de la conmemoración de la Villa Grimaldi, aprendí muchísimo, pero ¿sabes qué aprendí? De que no solo hubo muerte, y ahí hubo solidaridad, resistencia, o sea, se confrontaba a la humanidad con la deshumanización. Y eso es lo que trae esperanza, ¿no? En esas condiciones, porque la verdad que una se cuestiona cómo la gente luego de ahí salía a testimoniar, cómo sabemos lo que sabemos, es por quienes sobrevivieron a esa experiencia y porque se comprometieron, y esto porque lo he conversado mucho, porque el trabajo de memoria es conversación, reflexión, encuentro, eso es memoria, es comunidad, ¿no? Se puede reír, llorar, compartir, etcétera. Eh, y aprendí que habían tomado un compromiso no con la muerte, sino con la vida, y con la vida y con la dignidad. O sea, y eso es lo que me impulsa y me motiva. Así que muy contenta de poder estar con usted y les agradezco mucho a mis compañeras, colegas de Puntos de Cultura y no, pues sí que a disposición, si el próximo año queremos hacer la jornada de activación del cuaderno feliz u otro y ir a los lugares también me encanta. Así que es muy agradecida, de verdad.
Lo que sí, no, como uno no puede ver a la gente, no sé con quién está, pero bien, confío en que gente. Eso, Así un son, abrazo grande. gracias, así son los streaming. También para mí es extraño no saber con quién estamos, nos Es vemos, como pero que en estoy mi nombre hablando contigo. sí. Bueno, Eso. Francia Llamet Pizarro, la coordinadora nacional de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, gracias por tu fuerza, por tu trabajo permanente. Sé, porque somos colegas de trabajo, que no ha sido fácil. Francia siempre ha luchado porque esta unidad tenga la relevancia que corresponde dentro de la institucionalidad cultural, así que también personalmente agradecerte a ti, Francia, por darte este espacio, más ahora que estás allá en otra región, así que sé que es complicado, pero te lo agradezco de corazón, querida Francia. La presentación va a quedar alojada en la plataforma de Puntos de Cultura. Vamos a hacerles llegar la presentación, el PowerPoint que tú hiciste, Francia, y además las guías que nos ofreciste generosamente, porque creo que van a ser muy valiosas para el trabajo que estamos comenzando con el programa Puntos de Cultura. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas por haber estado en este espacio. Y bueno, nos seguimos viendo la próxima semana, porque la próxima semana vamos a trabajar con la red de ciudades y gobiernos locales y vamos a conversar de la participación comunitaria. Así que les esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y todas por haber estado aquí acompañándonos y escuchando esta importante conversación. Muchas gracias, Francia. Eres como